Pues vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos capítulo 15. Dice así la palabra de Dios: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Vamos a estar dedicando todo el mes de julio a tratar esta cuestión. Nosotros vamos a tardarnos 4 semanas en estar predicando respecto a la gracia de Dios. Así es que el cristianismo estaba avanzando a pasos agigantados. Primero había sido Jerusalén, después Samaria, ahora Antioquía. Vamos a ver que en todo el libro de Hechos relata cómo se extendió hasta Roma y más lugares. Y ahora las familias que estaban recibiendo el mensaje evangélico, seguramente en sus casas respiraban un dulce aroma del amor de Dios y de la libertad que Él ofrece. La opresión que sus ídolos y sus dioses llevaban no les sacaba de la culpa, y ahora ya esa culpa se había ido. Ahora ellos estaban como familias en una armonía de Dios, en un fluir del Espíritu que estaba presente en ellos. Imagínate a una familia cristiana gozándose en ese nuevo caminar, y de repente llegan unos forasteros que tocan a la puerta y que saludas: buenas noches, bendiciones en el Señor, venimos de parte de la iglesia de Jerusalén y aquí hay unos creyentes. Pásele por favor. Esos hermanos que llegan de Jerusalén hablan en un principio con alabanzas al Señor, hablan refiriéndose muy amablemente acerca de la fe en Cristo, y pareciera todo normal, pero hay algo diferente, porque desde sus vestiduras ellos traen unos cueros aquí con unas figuras en las cuales no sabe qué es el que usted está aceptando en su casa. Y en eso se ponen serios y se ponen a hablar acerca del Antiguo Testamento y dan a leer textos y versículos que hablan de guardar el Sabbat, hablan de no comer carne de puerco, hablan de celebrar festividades que para ellos eran desconocidos, como gente de Antioquía. Y les comentan que Jesús cumplió toda la ley y que ellos como cristianos deben también cumplir toda la ley. Y lo primero que tienen que hacer es circuncidarse. Y traen ahí, extienden un cuero con unos cuchillos para iniciar el rito de la circuncisión con los hermanos de Antioquía. El padre de familia inmediatamente ve al muchacho, al hijo, le dice: ve a hablar a Pablo y Bernabé. Esto no nos dijeron nada Pablo y Bernabé. El papá, dentro de su interior, siente que otra vez un peso enorme está cayendo sobre él. Y él pensaría: sí, yo creo que sí. Esto que me habían dicho que el evangelio es gratuito, algo tenía que cobrarse. Y ahorita ya vinieron a decirme lo que tengo que pagar. Efectivamente, pensaría así: nada es gratuito. Pablo y Bernabé llegarían ahí y empezarían a discutir con estos enviados aparentemente de la iglesia de Jerusalén. Te voy a platicar cierta historia. Un pastor visitó a una pobre mujer para llevarle monedas, para ayudarla. Sabía que estaba en una situación difícil, así que tocó a la puerta, pero no hubo respuesta. Y él sabía que pues podría no estar esta mujer viuda ahí en esa casa. Así es que pues salió de ahí, se fue otra vez al lugar donde vivía, y más adelante se encontró con la mujer viuda ahí en el templo y le dice: oiga, llamé varias veces a su puerta y creí que no estaba usted en casa, no me contestó, estuve como 2 horas tocándole a la puerta, no hubo respuesta. Mire, es que sí le oí, lo siento, pero es que hay deudores a los que no les puedo abrir y creí que era un deudor, así es que no le abrí.
Muchas veces nosotros estamos con Dios bajo esa idea, algo me quiere cobrar, algo quiere cobrarme a mí. En realidad, Jesucristo viene a dar gracia y la gracia se da gratuitamente. Jesucristo no viene a cobrarnos nada. Y es tan importante que tengamos el firme fundamento de la gracia en nuestro corazón para que precisamente podamos caminar en Cristo Jesús. Muchas veces que los pastores, cuando estamos motivando a la evangelización o motivando a la lectura de la Biblia, la gente piensa, ya me quiere cobrar, me lo está pidiendo a fuerzas. Y a veces, muchas veces, cometemos el horror de hablar así fuertemente. Pero en realidad, cuando una persona firme en su fe sabe que no tiene por qué exigirnos nada el pastor, porque eso sale ¿de dónde? Evangelizar, leer la Biblia, buscar, asistir a la iglesia. ¿De dónde sale? Del corazón agradecido. Eso sale del corazón agradecido. No hay mucho en el cual sintamos culpa, porque al final eso debe salir de un corazón fundamentado en la gracia de Dios. Por eso es tan importante hablar de este tema. Muchas veces nosotros decimos gracias. ¿Cuántas veces usamos el gracias en el día? Muchas veces. Desde la mañana yo le estoy agradeciendo a mi esposa, gracias porque me estás planchando, ella busca plancharme lo que voy a poner, ya te planché, y yo le tengo que dar gracias. Y yo creo que no tan solo la mujer recibe las gracias, sino también el varón. Yo espero, mujeres, ¿le dan las gracias a su esposo? Espero que sí, le den gracias a su esposo. Y si él, es que ¿por qué, pastor? ¿Por qué él no lo hace? Él nunca me da las gracias. Ah, bueno, ¿por qué no empiezas tú, mujer? Dale las gracias. ¿Por qué? Eso lo tiene que hacer, eso de ir a trabajar lo tiene que hacer a fuerzas. Hermana, dale las gracias. O a mi hijo, dale las gracias. En lo que sí haga bien, dale las gracias. Aprendamos a decir gracias. Pero ¿qué significa gracia? ¿Qué significa gracia? Y quiero que anotes ahí la definición. La gracia significa misericordia inmerecida, favor inmerecido de parte de Dios. Repetimos, leemos, la gracia significa misericordia inmerecida, favor inmerecido ¿de quién? De parte de Dios. Eso es lo que significa la gracia. Es un lenguaje, diríamos, divino. Así es que cuando tú usas gracias, entiéndelo, algo que viene de Dios, las gracias. Ten claro, cuando fuimos creados, Dios puso un paraíso. ¿Y a quién puso en ese paraíso? A una pareja. A una pareja, ¿cómo se llama esa pareja? Adán y Eva. Adán y Eva estaban en ese lugar tan hermoso y Dios les dijo, mira, puedes estar en este lugar, solo que plantee un árbol, dos árboles, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. No comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comieres, ciertamente morirás. De cierto has de morir. Y cuando llegó a suceder, cuando Adán y Eva comieron de ese árbol, ¿murieron en ese momento? No murieron. Murieron espiritualmente, pero físicamente Dios les prolongó la vida. Ya no pudieron estar en ese paraíso. ¿Y para qué les prolongó la vida? ¿Por qué les prolongó? Lo sacó del paraíso y ¿por qué les prolongó la vida? Por ti, por mí. Como gracia nosotros vivimos. Él dice, vas a morir, Adán y Eva, pero antes dejaré que haya descendencia tuya, porque de esa descendencia, de tu simiente, nacerá quien estará venciendo a la serpiente. Sí, ciertamente la serpiente le herirá en el calcañar, en el tobillo, pero él, el que venga de parte de ti, el descendiente de ti, vencerá en la cabeza y matará a la serpiente. ¿Por qué vivimos entonces? Por gracia.
Fue por gracia que le prolongó la vida a Adán y Eva. Y si nosotros estamos aquí, hay una gracia. Es una gracia que se llama una gracia común, llámale así, porque todo el ser humano vive por gracia. ¿Qué es gracia? ¿Por qué le llamamos común? Porque es para toda persona, una gracia, diríamos, universal en la vida. Jesucristo después diría más ejemplos de por qué existe una gracia universal cuando dice que el sol sale sobre buenos y malos. Eso es una gracia que Dios da. Podría no salir el sol nada más en los buenos. Si saliera el sol nada más en los buenos, ¿cuántos de aquí estarían vivos? ¿Cuántos han sido buenos toda su vida? No, ¿verdad? Ninguno. Estaríamos sin sol. Pero Dios en su gracia tiene esta oportunidad. Pero hay una gracia especial que es la que viene por Jesucristo. Dice el Señor en Apocalipsis 22:17, todo el que quiera tome del agua de vida gratuitamente. Todo el que quiera. ¿Quién es el que ha querido? Aquí hay unos que han querido tomar del agua de vida gratuitamente. Sí, esto es una gracia especial. Y hay quien se niega a tomar de esta agua de vida, aunque conozca la invitación, decide no tomarla. Pero hay quienes sí decidimos tomar de esa agua. De hecho, la Biblia trata de es el relato de cómo la gracia de Dios, la gracia común se presenta, pero desarrollándose una gracia especial para todo aquel que ha de creer en Cristo Jesús. Así es que en Hechos 15 estamos viendo a los opositores de la gracia. Algunos que dice aquí, versículo 1 y 2, y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, ¿qué pasaría? No podéis ser salvos. Su idea, su mentalidad es que los nuevos creyentes que no eran judíos y que no se habían circuncidado tendrían que formar parte del pueblo del Antiguo Testamento para entonces entrar en la gracia especial que Jesucristo proveía. Esta es una oposición al Evangelio. Y aquí se presenta a otros enemigos del Evangelio. ¿Te acuerdas qué enemigos hemos visto que Hechos 15 nos relata? Primero fue Ananías y Zafira. ¿En qué sentido eran enemigos? Porque quisieron dar un terreno y dijeron, ya vendimos todo y aquí está el dinero. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, que les dijo, no es cierto, ustedes no dieron todo el dinero. ¿Por qué mienten? ¿A quién? Al Espíritu Santo. Ese es un problema interno de la iglesia que puede darse. Alguien que llega al culto y le miente al Espíritu Santo. Por ejemplo, estamos cantando, ¿no? Alabaré, alabanzas, cambiaré mi tristeza en gozo. Y en realidad estamos mintiendo. ¿Por qué? Porque no hemos querido entregarle nuestra tristeza a Dios y mantenemos nuestro coraje, nuestra tristeza, y no es cierto. Entonces estás cantando mintiéndole al Espíritu Santo. Eso es un enemigo interno. Después vimos otro segundo enemigo, ¿te acuerdas? Con Simón el mago. ¿Qué quiso hacer? Manipulación espiritual para su propio beneficio y querer declarar y decretar sanidades, así como veía que hacían los discípulos, y con eso ganar un beneficio personal. Quiso manipular la espiritualidad que ofrece Jesucristo, exigiéndole. Y a veces así sucede, es un enemigo interno. Pero yo le estuve orando porque se sanara. ¿Y qué pasó? He estado orando porque haya casa y no hay casa. He estado orando por eso. Y a veces nos enojamos con Dios. ¿Eso qué sería? Manipulación espiritual. Un segundo enemigo. Y después vimos otro enemigo que es la murmuración, ¿verdad? El cuchicheo. El cuchicheo como definición es hablar mal de otra persona, con otra quejándose, pero no llamando a la persona presente. Eso se llama murmuración
Y eso también es un grave enemigo interno. Y ahora vemos a estos otros enemigos. Este enemigo se llama legalismo. ¿Cómo se llama? Legalismo. Este es otro enemigo. Así es que hablaban acerca de que tenían que sujetarse a la ley. Fíjate, en el versículo 5 nos dice de dónde venían estos amigos, de la iglesia de Jerusalén, pero en concreto de la secta de los fariseos. ¿Verdad? Dice ahí en el versículo 5, pero alguna de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden ¿qué? La ley de Moisés, que el sábado te quedes sin trabajar, que los festejos sean conforme a lo que está prescrito, que no comas aparte del puerco, camarones y un chorro de cosas. Eso es lo que deben de hacer ustedes. Es decir, ellos llegaban con una posición bastante firme respecto a sus creencias. Y así estarían de sus caras. Sus caras no reflejarían la alegría y el gozo y la paz y la libertad del Señor. Seguramente sus caras, como todo legalista, reflejaría condenación y juicio. En una ocasión, en el tiempo en que los Estados Unidos iniciaron su vida con presidentes, cuando se independizaron de Inglaterra, escogieron a una persona muy especial que se llamó Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, un cristiano genuino, aceptó el cargo con la intención de lidiar contra lo que sería la opresión británica y lograr que Estados Unidos se fundara sobre bases cristianas y sobre bases de independencia. En una ocasión, él estaba recorriendo con un grupo de 5 jinetes para ir a una localidad. Y en esa localidad ellos llegaron. Mientras tanto, ahí, mientras estaban cabalgando ellos, otra persona que llevaba caminando en dirección a esa misma localidad, se encontró que el río había subido y había, el puente se lo había llevado el agua. Así es que no podía cruzar. Él buscó un lugar, el más bajo, y se fue acercando, y entonces encontró un lugar más o menos bajo, pero dijo: no, me va a llevar la corriente, necesito afianzarme de algo fuerte, si no me va a llevar la corriente. En eso llegaron los 6 jinetes, y entonces, buenas tardes, y ellos empezaron a vadear, ya a meterse al río para cruzar, y los caballos son muy fuertes, cuando la corriente no es muy fuerte, ellos sí pueden cruzar sin ningún problema. Y entonces él, quedándosele viendo, los interceptó y les dice: oiga, disculpe, usted, ¿me puede subir a su caballo? ¿Me puede subir a su caballo? El hombre lo miró y le sonrió. Claro, súbase. Y entonces rápido se subió. Y entonces ya cruzaron el río. Y al otro lado del río, pues él se bajó y empezaron su caminata, su cabalgata, despidiéndose. Y él muy agradecido con el hombre que le había subido a su caballo. Y entonces uno de los jinetes se acerca a él y le dice: oye, ¿por qué escogiste al presidente de los Estados Unidos, a Thomas Jefferson? Dice: yo no sabía que él era el presidente de los Estados Unidos. La verdad es que de todas las caras que vi, es el único que decía así con su cara. Tenía una cara de gracia, tenía la cara de la alegría y del gozo en el que él vivía. Es un buen testimonio sobre esa persona, ¿verdad? Evidentemente los legalistas no pueden tener ese rostro, y a lo mejor tú puedes ser esa persona, o yo puedo ser esa persona. ¿Qué rostro tenía Jesús? ¿Qué rostro crees que tenía Jesús? ¿Un rostro de no o un rostro de sí? ¿Qué rostro tenía Jesús? Un rostro de sí, al grado tal que los niños luchaban por acercarse a él, y los discípulos los detenían para que no entraran y no molestaran al maestro, hasta que se dio cuenta Jesús que hacían eso, y les dice: déjenlos, dejad a los niños venir a mí, porque Jesús tenía el rostro de ¿quién? De sí. El rostro de la gracia es un rostro de sí. Oh Señor, danos esa oportunidad de tener el rostro, tu rostro reflejado en nosotros. De hecho, eso es lo que vio Juan. Juan 1:14 dice, lo escribe él pensando mucho en qué reflejaba Jesús.
Dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y Jesús estaba lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. Estaba lleno de gracia y de verdad. Jesús, ese era el rostro. Pregunta, ¿por qué los judaizantes estaban tan interesados en estorbar a los nuevos creyentes respecto a la gracia de Dios? ¿Por qué estaban tan interesados? En primer lugar, el mucho por el orgullo. Escríbele ahí, el mucho por el orgullo. ¿Te acuerdas que había un fariseo, está en capítulos previos, que cayó en tierra y era perseguidor de los cristianos? Un hombre que Pablo, que había tomado sobre sí, es Saulo, inicialmente se llamaba Saulo, que había tomado sobre sí el peso del celo de la religión judía. Y al ver a estos judíos que empezaban a cristianizarse, él empezó a perseguirlos. Pero llegó el momento en que él, cuando Jesús lo abordó, y dice que una luz fuerte y una voz que oyó, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¡Wow! Él cayó en tierra y entonces dice, Señor, ¿eres tú, Jesús? Dura cosa te es dar patadas al aguijón. Oh, Saulo se dio cuenta que él, queriendo hacer el bien, ¿qué hacía? El mal. Wow, yo quería hacer el bien, era como regañarlos para que se enderezaran, pero lo hice mal. Y entonces empezó él una exploración de toda su vida, de cómo el deseo de hacer el bien en base a la ley era por puro orgullo y vanidad, en realidad no era por agradar a Dios. Y su orgullo se vio golpeado directamente con el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Su orgullo. Y ahora estos fariseos, lamentablemente, a pesar de que habían creído en Cristo, sin embargo, no habían doblegado su orgullo. Ellos decían, no, pero yo me he portado, he seguido la ley, he estado haciendo lo bueno. Bueno, ok, creo en Jesucristo, pero yo retengo aquello que sí he hecho bien. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Dice que nuestras obras, dice en Isaías, tus obras buenas para Dios son como trapo de inmundicia. Es decir, que aquello que hemos hecho bien, ¿por qué lo hemos hecho? Y muchas veces si exploras el por qué hiciste bien y no hiciste el mal, fue para tu propio beneficio. Y esto se los he comentado como en una ocasión un hombre a quien yo le llevaba el Evangelio de Jesucristo terminó callándome y diciendo, ¿sabes qué, Toño? Yo estoy bien, yo todo lo que leo en la Biblia lo hago. ¿Tú crees? Sí, bueno. Yo no. Si alguien me da un golpe en una mejilla, bueno, espero que sí. A ver, golpéeme a alguien. No me golpee, por favor, pero no me ponga a prueba. Aquí sí, a lo mejor, a ver, enfrente, aquí, golpéeme yo aquí como pastor. Pero, ay, no, de repente saco. Y bueno, me doy cuenta que hay una lucha en mí. Imagínese antes cómo era sin Cristo. Wow, ¿no? Entonces, yo le dije a este señor, oye, ¿y por qué haces lo bueno? No, pues yo hago lo bueno, como dice la Biblia. ¿Y por qué lo haces? ¿Cómo que por qué lo hago? Pues porque hago lo bueno. Sí, pero ¿lo haces para ti o para Dios? ¿Para qué haces lo bueno? ¿Para Dios o para ti? Eso no me lo había preguntado. Bueno, pues, ¿por qué no te lo preguntas? Cuando haces las cosas para ti, ¿qué es? ¿Cómo se llama? Pecado. Se llama pecado. Lo hiciste bien, pero lo hiciste para ti. Y me he topado con, mire, normalmente llegan parejas, ¿no? Entonces llega la mujer, normalmente es más sensible espiritualmente o que a veces llega el varón. Entonces la mujer se convierte y empieza una conversión, empieza a cambiar en su casa, pide oración por su esposo porque es un tal cual. Oren por él.
Ok. Su esposo termina viniendo a los pies de Jesucristo. Y llega a los pies de Jesucristo. Y empieza a entregarse a Jesucristo. Y créame, mujer, créame que hemos visto casos más difíciles que los que usted viene a presentar, respecto a esposos difíciles. Y ¿sabe qué llega a pasar después? Cuando este varón se mete y empieza, y sí, teatro de sombras, teatro de esto, y yo le hago, pastor. Y la mujer empieza, oye, pero pues no, tampoco es tanto. ¿El diezmo? No, oye, ay, ya te estás fanatizando, ¿no? Y yo le pregunto, mujeres, o sea, pides por tu esposo, ¿para qué? No, para que ya no tome y ya no sea así, que ahorre y que sea mejor para mí y que me trate mejor. Ah, ¿para qué deseas el cambio de tu esposo? ¿Para quién? Ah, y cuando se da el cambio y resulta que él quiere dirigirse a Dios, vamos a frenarlo, no seas fanático. ¿No pasa eso, varones? ¿No llega a pasar eso? Ah, bueno, no digas, por si no te va a tocar sofá. No digan, nada más hagan así tantito. Porque si no, tengan cuidado. Por otro lado, ¿por qué estarían así en contra como opositores? ¿Cuál sería otra opción? Hay más opciones, pero déjeme tomar dos nada más. El mucho por no valorar el regalo de la gracia de Dios. ¿También lo tienes que anotar ahí? Hay una línea ahí para que lo anotes. El mucho por no valorar el regalo de ¿qué? De la gracia de Dios. Imagínense que le invitan a comer y ese amigo, esa amistad, esa pareja está deseosa de que usted vaya. Le prepara una deliciosa cena porque fue en la noche. Y bueno, pues usted va, está sorprendido porque la verdad es que yo no lo trataba muy bien, pero se esmeró en darme una buena acogida. Nos sentamos y hizo un gran guiso. Y usted cuando se va a despedir, saca la cartera y le dice, ¿cuánto te debo? ¿Cómo lo vería eso? ¿Sería algo gentil de su parte? No, ¿verdad? Porque lo invitó, yo lo invité a cenar, yo le preparé, no para cobrarle, por demostrarle mi amor y mi amistad, ¿no? Bueno, en mucho no valorar el regalo de Dios es esto, trata de eso, precisamente. El pensar que hay algo que yo puedo pagar para el gran beneficio del perdón, de la salvación que Cristo me ofrece. ¿De veras? Fíjese, en Juan capítulo 6 se relata cómo Jesús reprodujo panes y peces. Y hubo una gran alimentación de 5,000 varones, es decir, 5,000 familias. Y entonces al otro día lo buscaron a Jesús. Y Jesús empieza a decirles, ¿por qué me buscan? ¿Por el pan? ¿O me buscan por otra cosa? Y les dice, búsquenme por Dios actuando en sus vidas. Y entonces ellos le dijeron, a ver, Juan 6:28, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ok, vamos a querer ese pan, lo que tú ofreces, pero ¿qué debemos de hacer? ¿En qué debemos de trabajar? Juan 6:29, Jesús respondió, miren, trabajen en la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Ajá. A ver, yo te estoy preguntando, Jesús, ¿qué debo de hacer para ganar lo que tú ofreces? ¿Y qué dice Jesús? Crean en mí, tengan fe en mí. A ver, pero yo estoy diciendo, exigiendo que me digas qué debo de hacer. Muy bien, ¿cree en quién? En mí. ¿En qué me debo de esforzar para yo serle agradable a Dios? ¿En qué me debo de esforzar? En tener más fe en Él. Y es más, les dice más adelante, ya Juan 6:51. ¿Quieren de veras tener lo mejor que yo puedo ofrecerles? Te pregunto, ¿tú quieres tener lo mejor que Jesús puede ofrecerte? ¿Quieres ese rostro de la gracia de Dios en tu vida? Una,
dos. Bueno, yo espero que sí, ¿verdad? Y él dice, miren, yo soy el pan vivo, el que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Es mi carne. La única opción para la salvación es por fe. De esa forma, entiéndelo. A ver, la única manera de que nosotros andemos en la obra de Dios es creyendo en Jesucristo y aceptando que queremos de su persona en nosotros. ¿A quién necesito? ¿En qué debo de esmerarme para lograr ser agradable a Dios? ¿En la persona de quién? De Jesús, en conocerle más, en querer saber más de Él y comer de Él. Y por eso hoy vamos a celebrar la Santa Cena, porque precisamente lo que Jesús quería es que nosotros recordáramos que el gran amor de Dios se manifestó a través de la muerte en crucifixión, una muerte cruenta de Jesucristo, el Hijo de Dios, el enviado de Dios para nuestra salvación.